titulares. Remuneración no podrá ser mayor o igual a la del presidente. Para este 18 de marzo está llamado a rendir versión Guillermo Lasso. Casos de dengue se concentran en 5 provincias. ¿Cuáles son? Manabí fue azotado este fin de semana por ataques criminales. En Guayas, operación en bar clandestino dejó 30 detenidos. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenido. Más adelante le contaremos sobre el caso de una mujer que participó de la simulación de su propio secuestro, esto con la finalidad de pedirle dinero a su pareja. Pedro, buen día. Increíble este tipo de casos, Katy. Televidentes, buenos días. En otro tema, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, calificó como inaceptable el proceder de 2 agentes metropolitanos que agredieron a un ciudadano y anunció que serán sancionados. Aquí iniciamos Noticias Oromar. Más adelante tendremos esta información. Mientras tanto, Mayra Salazar, vinculada al caso Metástasis, y la fiscal Lidia Sarabia, quien seguía el juicio por lavado de activos en contra del narcotraficante Leandro Norero, ingresaron al sistema de protección de la Fiscalía como procesada y testigo respectivamente. La fiscal general Diana Salazar ha solicitado al juez Felipe Córdoba que fije fecha para receptar el testimonio anticipado de ambas. El sistema de protección de la Fiscalía tiene como objetivo preservar la seguridad de las personas imputadas y testigos, sobre todo si se encuentran en una situación de peligro para su vida o integridad física. Y el expresidente de la República, Guillermo Lasso, está en la lista de los convocados por la Fiscalía a comparecer dentro del caso Metástasis. Continúan las comparecencias en el marco de la investigación por el caso Metástasis. En esta ocasión, deberán aportar con su versión libre y voluntaria sobre el trabajo que se llevó a cabo en las cárceles en el año 2022. En este sentido, están llamados a comparecer el expresidente Guillermo Lasso, el exdirector del Servicio Integral para Privados de Libertad, Fausto Cobo, la exministra de Gobierno, Alexandra Vela, y todos los exintegrantes de la Comisión de Pacificación de Cárceles. La Fiscalía General del Estado los convoca para el lunes 18 de marzo, luego de que varios de los exmiembros de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y Pacificación fueran vinculados al proceso que sigue en contra de 52 personas por delincuencia organizada. La hipótesis de la Fiscalía es que varios de ellos ejecutaron acciones para beneficiar a privados de la libertad, como el narcotraficante Leandro Norero, a cambio de beneficios económicos. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y sobre este mismo tema, el expresidente Guillermo Lasso afirmó a través de un comunicado que hasta el momento ni sus abogados ni él han recibido alguna notificación de la Fiscalía General del Estado a dar su versión en el marco del caso Metástasis. En la misiva detalla que conoció de la supuesta convocatoria a través de los medios de comunicación. No obstante, Lasso resaltó estar predispuesto a colaborar con el sistema de justicia. Y el actual gobierno reconoció que tiene en marcha un censo en las prisiones del país que consiste en la toma de perfiles genéticos a las personas privadas de la libertad. Es el sistema de rehabilitación SNAI, que reconoció este 16 de marzo de 2024, que sí recaban datos para realizar perfiles genéticos a los presos en las cárceles ecuatorianas, tras un reportaje publicado por el diario El País. La entidad explica en un comunicado que este proceso de realización de perfiles genéticos solamente se hace cuando se cuenta con el consentimiento informado de parte de las personas privadas de la libertad y que tiene fines forenses y humanitarios, conforme a lo que dicta la normativa vigente. Este censo se realiza desde el pasado 21 de febrero de 2024 en 16 centros de privación de la libertad. El SNAI además argumenta que la primera fase servirá para verificar la identidad de los internos, tomar fotografías de tatuajes, registrar huellas dactilares e iris de ojos. Asimismo, que toda la información será procesada en el Sistema Informático Penitenciario SIT.
Este proceso ya se realiza en la prisión 1 de Cotopaxi y en la 1 de Chimborazo. Además, desde el 11 de marzo se ejecuta en la 1 de Guayas, confirmó la entidad de rehabilitación. Belén Mendoza, Noticias Romar. La canciller Gabriela Sommerfield representará a Ecuador en la tercera cumbre para la democracia en Seúl y se reunirá con su homólogo coreano. Este evento se realizará desde este 18 al 20 de marzo. El diálogo girará en torno a los desafíos y oportunidades que plantea la tecnología digital a los sistemas democráticos. También la agenda de trabajo prevé encuentros con destacados académicos de este campo. Según el comunicado de Cancillería, esto fortalecerá la relación bilateral con Corea del Sur, país que se encuentra entre nuestros principales cooperantes. Y para este 18 de marzo, a las 14 horas, la Comisión de Fiscalización sesionará en el marco del juicio político en contra del exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite. En esta ocasión, para conocer el cronograma de actuación y prueba documental, audiovisual y testimonial de cargo y descargo presentada por la proponente y el exfuncionario cuestionado. Y el Ministerio de Trabajo publicó este domingo el acuerdo ministerial que fija las remuneraciones mensuales unificadas de empleados públicos. El comunicado de la cartera de Estado afín incluye una tabla que se divide en 10 grados jerárquicos, cuyos salarios van desde los 2.155 a 5.072 dólares. Se detalla que bajo ningún caso y bajo ninguna circunstancia otro sueldo puede y podrá lograr llegar o ser superior a la remuneración mensual unificada del presidente de la República. Y en temas electorales, el día de ayer se desarrolló la elección de vocales de la Junta Parroquial Rural Sozote del Cantón Rocafuerte en Manabí. El proceso tuvo un total de 2.991 sufragantes y 632 de ausentismo. Además, se reportaron 42 votos blancos y 201 nulos. Los resultados de estas votaciones son así: el Partido Izquierda Democrática, lista 12, en primer lugar, con 1.131 votos que corresponden al 41,17%. En segundo lugar, el Movimiento Nueva Visión, lista 109, con 776 votos, es decir, un 28,25%. El Movimiento Revolución Ciudadana, lista 5, con 741 votos, es decir, el 26,97%. Y el Partido Unidad Popular, lista 2, con 99 votos, es decir, el 3,60%. Más de 439.000 ecuatorianos residentes en el exterior están convocados a votar en el marco del referéndum y consulta popular. Para ellos el voto será presencial. Se acerca el proceso de la consulta popular y los ecuatorianos en el exterior están convocados a ejercer su derecho al voto, pero de forma presencial. En total son 429.165 migrantes que constan en las circunscripciones del exterior: Europa, Asia y Oceanía, Canadá y Estados Unidos, América Latina, el Caribe y África. Para ellos, el Consejo Nacional Electoral no aplicará el voto telemático debido al corto plazo para preparar el proceso. Además, según indicó la presidenta del CNE, Diana Tamaint, esta modalidad de sufragio no es sencilla. En las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas de agosto del año pasado, el voto telemático presentó fallas, pues el sistema colapsó y esta elección se anuló. No obstante, Atamaint señaló que con el apoyo de organismos internacionales no se descarta emplear este sistema para las elecciones presidenciales de 2025. Debido a los altos niveles de ausentismo en los procesos electorales de migrantes, su participación supone un propósito para el CNE. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Amigos televidentes, es momento de una pausa comercial. Ya regresamos con más noticias. Entre ellas, Pedro, las cifras alarmantes de casos de dengue en nuestro país. Veamos cuáles son. También estaremos conversando con el economista Alberto Acosta Burneo. Él es miembro del grupo Spurrier, quien ha venido realizando un estudio económico alrededor de la delegación del puerto de Manta que está en manos de Agunza o TPM. Veamos cuáles son esos resultados, si son o no favorables para el Estado y sobre todo para la ciudad de Manta. Ya regresamos.
Seguimos con más noticias, amigos. Les contamos ahora que el Ministerio de Ambiente informó que frente a la llegada de palizada en las playas de Las Tunas y Ayampe del cantón Puerto López, al sur de la provincia de Manabí, el personal técnico del Parque Nacional Machalilla se trasladó hasta estos sitios para evaluar una posible afectación a los nidos de tortugas e implementar acciones, aunque las zonas se encuentran localizadas fuera de los límites del área protegida. La entidad recalcó que esto ha sido ocasionado por la etapa invernal, que genera un aumento en el caudal de los cuerpos hídricos, mismos que arrastran la maleza de las zonas boscosas hacia el océano. 11.492 casos de dengue con corte al 16 de marzo de 2024 se registran en Ecuador, según datos del Ministerio de Salud Pública, lo que significa que esta cifra supera a la contabilizada en los últimos años. Santo Domingo de los Áchilas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Guayas son las provincias más afectadas por esta enfermedad en este 2024. Y a la fecha 15 personas han fallecido, 6 adultos y 9 niños. Además, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, ha identificado que en el país circulan los 3 serotipos del virus. Entre enero del 2014 y 2024, el país ha registrado 22.791 casos de violencia sexual a través del Sistema Nacional de Educación. Pero, ¿cuáles son las medidas que se aplican para este tipo de hechos? Lo revisamos a continuación. En el país, las cifras de violencia sexual son alarmantes. En los últimos 10 años, entre enero de 2014 y enero de este año, se han presentado 22.791 casos de este tipo, mediante el Sistema Nacional de Educación. Con un aproximado de 5.000 casos de violencia sexual, 2022 fue el año donde hubo más denuncias de este tipo, según informó el Ministerio de Educación. Esta instancia indica que de los casi 23.000 casos de violencia sexual que datan desde 2014, un 25% se ha dado dentro del sistema educativo y el 75% fuera. El 90% de las víctimas han sido mujeres. El Ministerio de Educación señaló que cuenta con protocolos que se activan de manera inmediata ante cualquier hecho de violencia, ya sea física, sexual o psicológica dentro o fuera del sistema educativo del país. Parte de esas acciones son que toda persona de la comunidad educativa que tenga conocimiento de un presunto caso de violencia tiene obligación de comunicarlo. Además, poner la denuncia inmediatamente en la Fiscalía. A esto se suma la separación inmediata del espacio educativo del presunto agresor durante el tiempo de investigación. Por último, acompañamiento psicológico, pedagógico y asesoramiento legal a la presunta víctima y su familia. No obstante, lo que también es preocupante es que según la Fiscalía, entre 2018 y 2023 se constataron 52.051 denuncias por violencia sexual. De estas, 29.720 están en indagación previa y solo 2.500 procesos llegaron a sentencia. Yanis Andrade, Noticias Oromar. El Malecón del Salado fue la sede de la 9ª Feria Ciudadana y Gastronómica de Guayaquil, que se realizó este domingo 17 de marzo con la participación de 500 comerciantes autónomos. El evento fue organizado por la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales de la Municipalidad, con el objetivo de que los comerciantes autónomos vendan sus productos de una forma ordenada, limpia y segura. Bueno, sí, efectivamente estamos en el Malecón del Estero Salado con la 9ª Feria Ciudadana. Hoy tenemos a 500 comerciantes autónomos que este día están regularizados. Han venido a vender diferentes tipos de artículos varios, comidas preparadas. También tenemos la presencia de la banda y demás artistas. Esta es una de las acciones seguras que hacemos como municipio con el objetivo de hacer una ciudad más equitativa, más inclusiva, sobre todo hacer una reconstrucción del tejido social. Y bueno, ¿cuán importante es cómo se hace? Revisamos otros temas, amigos. Un macabro hallazgo tuvo lugar en el sector de Pascuales, al norte de Guayaquil. Un cadáver cortado en pedazos fue encontrado al interior de varios sacos.
Fue aterrador el instante en que alguien movió los bultos de basura y alcanzó a divisar que restos humanos estaban dentro de unos sacos de yute. Eran alrededor de las 11:30 de la mañana cuando en medio de las calles Colimes y Leonidas Plaza, pleno centro de Pascuales, se empezó a propagar la voz del macabro hallazgo. Ahorita aquí en esta esquina, pero por los lados del Vicabamba y todo eso también es igual. O sea, ahorita aquí en esta esquina es primera vez, pero el sicariato, a cada esquina por donde quiera. Aquí se forma balacera y de todo. Una vez en el sitio, el personal técnico de criminalística tuvo un duro trabajo al tener que recolectar las piezas humanas que estaban en varios sacos, para luego cumplir con el protocolo de levantamiento y su traslado al laboratorio de ciencias forenses. Aquí Pascual es tierra sin nadie, aquí matan, más de todos los días hay sicariato. Ahorita vienen a poner orden, mientras tanto todas estas calles son desoladas en la noche, oscuras, no hay ni alumbrado, miren. Todo es oscuro, por eso acá ha tenido la oportunidad de venir a dejar botado a este muchacho descuartizado. El pánico se apoderó de la población, que poco o nada aportó a la investigación policial. Nadie se atreve a hablar por temor a represalias. Los registros en imágenes de cámaras de seguridad serán analizados por los agentes a fin de establecer quiénes, cómo y cuándo abandonaron los restos mortales. Cristian Arias, Noticias, Oromar. La tarde de este domingo 17 de marzo se reportaron otros 2 hechos violentos en la capital de los Maravitas, Portoviejo. El primer caso ocurrió en la parroquia Picuazá, donde 3 personas fueron asesinadas y otras 3 quedaron heridas. La policía recibió la alerta y emprendió la búsqueda de los sospechosos que se movilizaban en un vehículo, logrando la captura de uno de ellos. El segundo caso se suscitó casi al mismo tiempo en el sector de El Florón. Allí 2 personas resultaron heridas. De inmediato fueron trasladadas a una casa de salud, donde se confirmó el fallecimiento de uno de ellos. Sujetos fuertemente armados con 3 tipos de calibres habrían irrumpido las actividades normales de acá de este sector de la ciudad de Portoviejo. El momento de que estos antisociales pretenden salir en estampida, pues son inmediatamente abordados por la policía. Resultado de la intervención policial, se tiene al momento un detenido, el vehículo en que se transportaban los antisociales, y así también se ha establecido una operación cacería para todos estos antisociales que formaron parte del deceso de estos 3 sujetos. Se va a intervenir en diferentes puntos de la ciudad hasta dar con el paradero de todos y cada uno de los antisociales que habrían disparado contra la humanidad de los sujetos hoy fallecidos y los heridos también. Seguimos con más. En Manta y Puerto López también se registraron hechos violentos. Los revisamos a continuación. La tarde del 16 de marzo en la ciudadela Rafael Correa de Portoviejo, 2 hombres fueron asesinados mientras disfrutaban de un partido en una cancha de vóley. Según versiones, ingresó un vehículo con varios individuos con un arma larga, los cuales realizaron varias detonaciones de arma de fuego. En el lugar, personal de criminalística, conjuntamente con DINASER, realizan el levantamiento de los indicios, encontrando con 6 indicios balísticos de un arma larga, 2.23. A las víctimas se las identificó como Yandri Loor, de 22 años, y José Argote, de 36. Los cadáveres de los hombres fueron trasladados hasta el Centro Forense de Manta para cumplir con los trámites de ley. Mientras que en Manta se registraron 2 crímenes en menos de 8 horas. El primer caso ocurrió en la calle 9 y avenida 35, en el barrio Santa Marta, zona céntrica de la urbe manabita. Bueno, una persona fallecida, hay 3 indicios balísticos, hay 2 huellas de impacto de bala en el cuerpo de la persona fallecida, una por el cuello y otra por la parte lateral del abdomen. La víctima fue identificada como Fabricio Leonardo Cañarte Acosta, quien no registraba antecedentes penales. Este hecho también dejó una mujer herida. Los primeros indicios es que 2 personas en una motocicleta habían dado algunas vueltas por el sector, y ya con el ánimo pues justamente de terminar con la vida de este ciudadano, uno de ellos se baja y le propina al parecer 3 impactos de bala, 3 disparos, ¿no?, que terminaron con la vida de él, lamentablemente. Y la madrugada de este domingo ocurrió otro crimen, esta vez en el Nuevo Tarqui. Allí, mientras se encontraba en un comedor, sicarios acabaron con la vida de Anthony Cedeño Catagua, de 27 años de edad. Personal de criminalística levanta 15 indicios balísticos de un arma 9 milímetros,
Existen 2 personas heridas, aparte de la persona fallecida, la cual se encuentra en el hospital. La policía informó que el hombre registraba varios antecedentes penales. Que tiene 5 antecedentes policiales, 3 por robo y 2 por una causa por determinar. Por último, en Puerto López se registró un asesinato en un centro de salud. Sujetos desconocidos llegaron hasta este lugar y asesinaron a Fernando Benavides Cabrera, conocido como Doble Rueda. Según el parte policial, Benavides estaba siendo ingresado en una silla de ruedas cuando un individuo le disparó. Producto del ataque, 2 mujeres que eran atendidas en esa casa de salud resultaron heridas. Mirly Macías, Noticias Oromar. Amigos televidentes, momento de una nueva pausa. Ya regresamos para revisar información internacional y el invitado también. Pedro, Vladimir Putin nuevamente es elegido presidente de Rusia y pues con esto gobernará hasta el año 2030. Y desde hace 7 años se delegó el puerto de Manta a la empresa privada Agunza o TPM. Veamos cuáles son los resultados, qué dicen los indicadores económicos. Para eso vamos a conversar ya, después de la pausa publicitaria, con el economista Alberto Acosta Burneo. Él es parte del grupo Spurrier. Regresamos de inmediato. Desde hace 7 años, el Estado ecuatoriano delegó el puerto de Manta a la empresa privada Agunza TPM. Y precisamente alrededor de este tema sumamente importante y trascendental para la provincia de Manabí y el país, conversaremos con el economista Alberto Acosta Burneo. Y es que justamente el grupo Spurrier acabó de realizar un estudio económico para un poco determinar cuál es la realidad de esta delegación, si hay resultados favorables para el Estado o no. Muchísimas gracias, mi querido economista, por atender esta conversación con Noticias Oromar. ¿Cuáles son los resultados de este estudio? Bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, de este estudio obtuvimos que la operación del puerto de Manta ha crecido significativamente. La carga en el periodo de esta delegación subió en 79%, se alcanzaron 1.113.000 toneladas. El puerto de Manta es actualmente el número 1 en el país en atención de cruceros, en cargueros de vehículos y en pesca. Y la proyección es que siga creciendo aceleradamente durante el tiempo que dura esta operación. En vehículos el crecimiento ha sido astronómico, 623%. Además que un tema muy importante, Manta se está transformando en un hub de transporte de la región, es decir, han llegado en este periodo 38.000 vehículos que no estaban destinados al Ecuador, sino que Manta sirve como un punto para poder distribuir vehículos a otros países de la región, lo cual es un servicio, una exportación de servicios muy interesante. Y también se ha visto un incremento en la conectividad bastante significativa. Los números el número de buques que pasan ahora por Puerto de Manta ha subido significativamente, de 122 buques mercantes en 2017 a 220 en 2022. Esto es un incremento de 80%. Aquí no se está incluyendo los indicadores de pesca. Entonces vemos cómo la conectividad ha subido, la mayor conectividad del Puerto de Manta es ahora con el Perú, con Corea del Sur, con China, con Chile. Entonces hay un proceso positivo de expansión de la operación del Puerto de Manta en estos 7 años. Para obtener estos indicadores, economista, ¿de dónde obtuvieron o quiénes le proporcionaron los insumos para poder realizar este estudio económico que, de acuerdo a lo que usted acaba de mencionar, son aparentemente positivos para el Estado? Pero ya revisaremos algunos datos que tenemos a continuación. ¿Cómo obtuvieron estos insumos? Mire, toda la información que le acabo de mencionar es información pública. Es información, pueden buscarlo en los boletines. ¿Proporcionada por quién o quiénes, dependiendo de? Depende del tema. O sea, los temas de estos de aquí son por autoridades portuarias respectivas. Están en la página web de cada institución. Hay los informes portuarios anuales, donde se ve toda la estadística de carga, no solamente de Puerto de Manta, de todos los puertos del país. Pero es un estudio que ustedes realizaron, y ese estudio necesitaba primero insumos primarios, si cabe el término, para ustedes desarrollar lo que significa el impacto económico favorable o no para el país.
A ver, hay distintas fuentes. Para todo el tema de carga, todo es información del Estado. El Estado lleva esas estadísticas, del único que lleva esas estadísticas, y lo que le acabo de mencionar, todo se obtiene de información del Estado, de la autoridad corresponde, la autoridad que maneja... ¿El Estado a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas o a través de Autoridad Portuaria de Manta? Son estadísticas del Ministerio de Transporte, que son públicas y que están en la página web, cualquiera los puede buscar. Ya, perfecto. ¿Cuánto ha invertido TPM durante estos 7 años? ¿Cuánto ha facturado y cuánta rentabilidad ha generado a favor de la delegataria y también de las regalías que ha recibido el Estado y la ciudad de Manta? A ver, la inversión en este momento es de alrededor de 64 millones de dólares a la fecha de cierre del informe, porque el informe lo cerramos el año pasado. El proyecto durante la vida útil va a invertir, está proyectado que Agunza invierta 361 millones de dólares durante toda la gestión del puerto. Por otro lado, ¿cuál será el aporte al Estado? El Estado va a recibir 544 millones de dólares durante la vida útil del proyecto, de los cuales 128 millones van a ser regalías y contribuciones, 40 millones va a ser impuesto a la renta, 361 millones va a ser inversión en infraestructura que va a quedar a favor del Estado, porque hay que recordar que todas las inversiones que se hacen al final del día, cuando acaba esta APP, todo queda a favor del Estado. En resumen, la participación del Estado va a ser 79% de las rentas generadas, mientras que la concesionaria va a participar con 21%. Ya, perfecto. ¿Cuánto me dijo que había facturado TPM durante estos 7 años de delegación del puerto? Porque no es una concesión, sino una delegación del puerto de Manta. A ver, lo que le estoy diciendo es el valor de la concesión entera, porque las evaluaciones de este tipo de proyectos no se hace solamente en lo que ya ha sucedido, hay que hacer en la vida útil, en todo, mientras dure esta delegación. Entonces, esta delegación tiene una vida útil que durante la vida útil como indico, va a generarle rentas al Estado por 544 millones de dólares. Y esto significa que el Estado va a participar con 79% de las rentas, mientras que la compañía va a participar con 21%. Repito, 79% del Estado, 21% la concesionaria. Perfecto. El dato que tenemos, economista Alberto Acosta, TPM hasta el momento en estos 7 años ha facturado 140 millones de dólares. Y se dice por parte de quienes sostienen que esta delegación no es tan beneficiosa para el Estado, sino más bien es lesiva para el Estado y también para el puerto de Manta o para la ciudad de Manta. Si se hubiera invertido esos 64 millones que usted acaba de mencionar, los recursos estarían saliendo de los propios ingresos del puerto de Manta. Es decir que TPM o Agunza está invirtiendo de los mismos flujos del proceso de delegación del puerto de Manta. Es decir, no está haciendo ninguna inversión, sino que está aprovechando la coyuntura del flujo que genera precisamente la delegación. Mire, ese es un error muy común, la gente que no es especialista en el tema, que piensa que la inversión, y por eso se oponen a la inversión, no entienden cómo funciona la inversión extranjera. Un inversionista invierte en un país para recuperar eso y más, es decir, va a sacar más dinero que el que metió, porque nadie invierte para perder dinero. Los inversionistas invierten, generan una riqueza que no existía, no vienen a llevarse los recursos que están botados, no, generan a través de su actividad, generan una riqueza que de otra manera no hubiera existido. Pero esa es la dificultad que existe, sobre todo cuando hay un desconocimiento del manejo técnico económico, que se dice, no, vienen a llevarse la plata nuestra, así no funciona. Los inversionistas internacionales, en este caso y en cualquier otro, estoy hablando en general, un inversionista internacional invierte en un país y va a sacar del país más dinero del que metió. Siempre sucede así, pero estemos claros, no es que está llevándose el dinero que ya existía, no, está generando una riqueza que no existía previamente y de ahí obtiene la ganancia. Pero la ganancia no solo es para el inversionista, la ganancia es para todo el país, porque se genera empleo, se generan rentas y ventas que no existían previamente. Riqueza, y de esa riqueza también están aprovechando la coyuntura para un negocio que debe ser ganar y ganar. Nadie está en desacuerdo que las alianzas entre públicos y privadas son dañinas o nocivas para un proceso dentro de una sociedad. Más bien al contrario, estas alianzas permiten sacarle provecho siempre y cuando exista ese fenómeno importante que es el ganar y ganar. Pero en todo caso, economista, usted como experto en esta materia,
¿Cree que o considera que los gastos corrientes o administrativos deben estar incorporados o incluidos en la inversión? Mire, yo creo que lo que hay que entender aquí es que una participación 79% para el Estado y 21% para una compañía es una participación excelente para el Estado. Entiendo que todos estos reclamos deben ser de sectores dentro del Estado que quieren más rentas para el Estado, porque si entiendo que es el sector productivo el que está preocupado, el sector productivo debería estar preocupado por cómo seguir volviendo al mercado naviero más competitivo, no cómo seguir sacando rentas para el Estado, porque ¿quién paga esas rentas para el Estado? Los usuarios. Y al sector productivo no le interesa tener tarifas más altas para seguir pagándole más rentas al Estado. Lo que se tiene que buscar es lo que se ha logrado en otras partes del país y que es muy positivo, esta competencia portuaria que tenemos en este momento, que más bien ha impulsado que los puertos tengan que ponerse pilas para seguir captando cada vez más clientes, y eso beneficia a los usuarios, porque las tarifas están a la baja, porque hay una competencia y el que no reacciona frente a esta competencia pierde usuarios. Veamos lo que pasa en Guayaquil, es un caso de ejemplo, el puerto estatal con Tecom ha perdido el grueso de sus clientes, alrededor de una caída, va a tener una caída este año de alrededor de 60% de su carga. ¿Por qué? Porque los clientes se están moviendo, las navieras se han movido a DP World, que les está dando unos mejores servicios en base a lo que ellos requieren. Entonces estemos muy claros aquí, el objetivo es un objetivo errado, decir cómo maximizo las rentas del Estado, es decir, cómo le saco más recursos a los usuarios, cómo encarezco el transporte naviero. Si es que busco esa lógica, con un mercado muy competitivo, porque no hay que olvidar, el mercado portuario competitivo que tenemos en la actualidad, la carga seguirá buscando puertos que les den mejores condiciones. Yo creo que esta distribución, y repito, una distribución de 79% para el Estado, 21% para la concesionaria, no se puede pensar que es desfavorable ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Economista Costa, yo le empecé preguntando de dónde obtuvo los insumos para poder realizar el estudio o este estudio económico, el grupo Spurrier. Y por ejemplo, estos insumos que no sé si difieran o mantengan los mismos indicadores con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Este dato es de la Autoridad Portuaria de Manta, institución controladora de la delegación, y solo reconoce que se han justificado una inversión de 32 millones de dólares. El resto, para llegar a los 67 millones o 64 millones que usted mencionaba, dicen que son gastos administrativos. Insiste con ello, de acuerdo a datos de la Autoridad Portuaria de Manta. Esa es una revisión que tiene que hacer internamente. La autoridad portuaria está cuestionando ciertos valores, es un proceso normal, tiene que revisarse, llegarse a una resolución, finalmente decir de qué se trata esos recursos, y eso es parte del proceso administrativo. Eso no le quita en nada los beneficios económicos del proyecto, es un proceso natural. Toda inversión tiene que ser revisada y auditada. No es que se hace una inversión y está aprobada al minuto. No, hay un proceso de revisión y después de ese proceso de revisión se determina si hubo o no hubo, si fue correcta o no fue correcta, etc. Entonces eso no quita unas revisiones actuales, coyunturales, no quita el ver la película completa. Hay que ver el bosque, lo que va a dar este proyecto. Y lamentablemente es mucha miopía el querer enfocarse en temas de discusión puntual, de quienes cuestionan este tema y dicen, no, es que solamente lo que interesa es la revisión actual de las inversiones realizadas. Pero ¿cuánto se va a invertir en toda la vida útil del proyecto? ¿Cuánto va a generar en empleo, por ejemplo? ¿Cuánto va a generar? Actualmente son alrededor de 1.600 plazas de empleo que están justificadas con la operación de TPM. ¿Cuánto está generando en actividad económica? ¿Cuánto está generando en actividad relacionada, ¿no? El efecto multiplicador, que es algo muy importante. Tenemos un efecto multiplicador. Por cada 100 empleos que se generan en TPM, se crean 25 empleos en el resto de sectores de la economía. Y a su vez, la inversión de TPM ha impulsado inversión de terceros, porque para atender la demanda, por ejemplo, del sector automotor y de alimentos, se han generado terminales extraportuarios. Hay inversiones de otras empresas, de empresas privadas, ubicadas especialmente en la zona de Jaramillo, que han realizado inversiones para almacenaje, para depósito vehicular, y que están incorporando espacios para almacenamiento y distribución de repuestos. Economista, entonces, lo que vemos es que existen multiplicadores
de la ¿Existen actividad del puerto. indicadores contradictorios entre el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, entre los insumos que ustedes obtuvieron y entre la Autoridad Portuaria de Manta, que es la entidad controladora de la delegación del puerto de Manta? Tengo que irme a la pausa, pero no puedo dejar de preguntarle algo que es importante. Y antes, me gustaría también que le respondieran algunas inquietudes que realizaron en redes sociales un colectivo de la ciudad, en donde tienen algunas inquietudes, como por ejemplo dice que en la segunda etapa la inversión era de 184 millones de dólares y que solo se transfirieron 150.000 teos. El colectivo sostiene que solo han transferido un promedio de 8.000 teos anuales, cifra muy distante a los 55.000 teos ofertados por TPM y peor de los 150.000 teos aseverados. En todo caso, esa no es la pregunta, más bien esa es la inquietud que le dejo trasladado para que le respondan a través de redes sociales a este colectivo, entre otras inquietudes que son importantes. Mi querido economista, ¿cuánto cobró el estudio o por este estudio el grupo Spurrier por la realización de este estudio económico y quién nos contrató para realizar el mismo? El estudio fue contratado por TPM, el valor no lo manejo yo, lo maneja en contabilidad. Y volviendo a la pregunta, no quiero dejar temas cabos sueltos, porque usted suelta temas que deben ser respondidos. No podemos dejar cosas en el aire. Usted menciona como cuestionamiento la carga en TEUs, en contenedores, y se dice pero que la concesionaria, que ofertó una delegataria, digamos, ofertó una cantidad de carga en TEUs, en contenedores. Bueno, estemos muy claros que la carga no depende del puerto, la carga depende del hinterland. ¿Hinterland qué es? Es del territorio de quien va a trasladar, de quien produce y necesita del puerto. Entonces, la cantidad de contenedores que se envíen va a depender de la actividad productiva, de la actividad que realiza los sectores productivos en la provincia. Entonces, si se quiere tener más carga, por ejemplo, en contenedores, probablemente haya que enlazarse con zonas bananeras. El banano exporta gran cantidad en contenedores. Pero para eso hay que hacer una carretera para enlazarse a zonas de Quevedo, por ejemplo, para que prefieran sacar la carga a través del puerto de Manta en vez de irse a otros puertos. Entonces, esa es la competencia portuaria de la que estamos hablando. No es el puerto el que escoge la carga, eso estemos muy claros. Es la carga la que escoge el puerto. Y lo que se necesita para poder seguir ampliando el envío y la carga que se transporta a través del puerto de Manta es seguir mejorando la competitividad de la provincia. Redes viales que lleguen a zonas productivas mayores para que sea mucho más eficiente ir hacia el puerto de Manta que ir hacia otros puertos. Eso hay que trabajar, eso no es una inversión que tiene que hacer el puerto, es una inversión que tiene que hacer la provincia. La idea era un poco contrastar con algunos indicadores que obtuvimos precisamente desde la Autoridad Portuaria de Manta, que probablemente difieran o no, pero lo más importante, economistas y amigos televidentes, es transparentar este proceso. Estamos de acuerdo que estamos frente a una delegación del puerto de Manta desde hace 7 años y también sostenemos que se debe de mantener. Hoy debe ser sumamente complicado de que una concesión que ya tiene este tiempo importante no pueda mantenerse en el tiempo y al contrario queremos darle soporte porque si no, ¿se imaginan ustedes el tema de la garantía jurídica en el país? Una nueva delegación que se caiga no sería tan conveniente. Más bien, pedimos fortalecimiento y pedimos que se siga transparentando los números, los indicadores, y ojalá que esas regalías sigan llegando a Manta y al Estado y que ganen el delegatario y también el Estado. Esa filosofía de ganar o ganar. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya retornamos de inmediato. Muchísimas gracias, economista, por su participación. Amigos televidentes, estamos de regreso y hacemos contacto inmediatamente con nuestro compañero Daniel Moreira, quien se encuentra en los exteriores en Manta y nos tiene información a primera hora. Buenos días, bienvenido Daniel. ¿Qué tal, Katy? Muy buenos días, amigos televidentes. Son las 7 horas con 50 minutos y nos encontramos en el barrio Los Esteros, en la calle 102 y avenida 119, donde aquí los habitantes de este sector están presentando problemas por el alcantarillado. Vamos a conversar un poco con don Roque. Don Roque, buenos días. Cuéntenos un poco, a ver si nos acompaña un poquito por acá.
Ustedes presentan este malestar y también tienen inconveniente también con ese local comercial. En horas de mediodía ustedes manifiestan que hay unos olores nauseabundos aquí en este sector. Así es, en realidad no es en hora, o sea, solo al mediodía, es permanente, pero permanente e intermitente. O sea, tienen unos 5 o 6 días mandando, después dejan unos 2 días sin mandar cuando reclamamos. Cada vez que reclamamos dejan unos 2 días, pero vuelve a aparecer. Lo que usted ve acá en la calle es porque los tubos están tapados allá y rebosa y mandan agua para acá. Eso no pueden también tener a ver, los habitantes, eso de los conductos que se rebosan, es también producto de las basuras que a veces se sacan antes de tiempo No, porque no es de agua, no es que mandan del sistema de alcantarillado como es este, perdón. Este sistema de agua lluvia, aquí no emana, cuando emanan es en este sistema. Este es de agua servida. ¿Es agua servida? Sí, de aquí es que emana. ¿Y cómo mezclan las aguas servidas con el agua lluvia? No, aquí sale y rebosa a la calle, en este caso, rebosó a la calle allá arriba, para allá arriba, rebosó uno de estos, un cerrado, y viene aquí y desfoga este de agua lluvia. Por gravedad viene y refoga. O sea, ¿Qué pedido tienen las autoridades? Ustedes? No se han manifestado nada. Insisto, aquí no entra basura, mire, en ese huequito no entra basura. Pero por ahí sale agua y se viene rebosando. Ahora, este es el sistema de alcantarillado de agua lluvia. Todo esto agua lluvia. Todo esto agua lluvia. Que lo hizo los alcaldes Cantos y Zambrano. Agua lluvia, ¿por qué? Porque toda el agua lluvia, como aquí estamos en la parte baja, el agua lluvia viene y llega aquí. Todo esto lo hizo para agua lluvia. Abre. Pero la empresa de alcantarillado nos hizo un regalo. Aparte de la negligencia de que se tapan las alcantarillas, los tubos, nos hizo otro regalo más grande, que nos envió un bypass para descargar las aguas sucias al sistema de alcantarillado de agua lluvia. Y lo vamos a destapar, lo vamos a ver. Como estamos observando. Generalmente, como estamos observando, cuando hay entrevistas, ellos bloquean. Por lo tanto, esto lo manejan a voluntad propia. Pero si usted viene en 2 horas más, va a estar otra vez saliendo. Lo que demuestra que esto es a voluntad propia y que no es que las poblaciones están conectadas a este tubo, porque si no esto fuera permanente. Como no es permanente, es manejado a voluntad. Es manejado a voluntad por la empresa de alcantarillado. Sí. Bueno, entonces, en este momento, escuchábamos a don Roque también presentando el malestar en este sector, aquí en el barrio de Los Esteros, en la calle 102 y calle 119, como observamos ahí también varios moradores aquí también apoyando a también, por decirlo así, los olores nauseabundos que se producen en este sector. Con esta información, siendo las 7 horas con 54 minutos, nosotros volvemos a Estudios Centrales con más información. Continúe, Katy. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por la información detallada que nos han presentado y esperemos se encuentre una pronta solución a esta problemática. Amigos televidentes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de noticias. Yo me despido, Pedro, deseándole a usted y a nuestros amigos televidentes que tengan un excelente inicio de semana. De la misma manera para usted, Katy, para todos ustedes, amigos televidentes. De nuestra parte, buenos días. Felicidades.